que habría cierta recesión, que se consumiría menos inicialmente, que las empresas despedirían gente y normalmente cuando sucede eso el salario baja, no sube. Milei niega la existencia del calentamiento global. ¿Cuál es tu propia visión sobre eso? Vos dijiste que los padres tenían que mantener a los hijos hasta grandes y que estaba muy bien, o recomendación a los hijos para que se mantuviesen dependiendo de los padres más tiempo, que no estaba mal. Bienvenidos, hoy estamos con el empresario y youtuber financiero y ex candidato a gobernador de la ciudad de Buenos Aires por la Libertad Avanza, Ramiro Marra. Él nació en Buenos Aires en 1982, aunque le gusta aclarar de que es argentino-español. Es licenciado en Mercado de Capitales por la Universidad de Salvador, director de Bull Market Group, una empresa de fintech perteneciente a su familia, y desde diciembre de 2021 es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, siendo presidente del bloque de legisladores de la Libertad Avanza. Hizo su carrera profesional dentro de Bull Market Group, la empresa familiar que desarrolló la primera casa de cambio de Internet de la Argentina y que él orientó en un perfil fintech. También logró posicionar su sitio web, dolaroy.com, como uno de los lugares de referencia para el precio del dólar. En 2018, la revista Forbes Argentina lo destacó como una de las 30 promesas por su trabajo. En 2018 lanzó un canal de YouTube en donde brinda educación financiera de forma gratuita, análisis económicos y de mercados y recomienda alternativas de inversión para los argentinos. En 2020 lanzó su libro titulado Hablemos de Guita y realizó un podcast en Spotify con el mismo nombre en el que entrevista a referentes del sector financiero. En febrero de 2021 presentó en la calle Corrientes un stand-up que se llamó El Show de la Guita en el Teatro Premier y en 2023 fue ganador del premio Martín Fierro Digital en la categoría Mejor Contenido Temático Profesional por su trabajo en el canal de YouTube. Ingresó a la política en el año 2019. En aquel momento, junto a Consenso Federal, la fuerza que llevó al peronista Roberto Labaña como candidato a presidente de la Nación. Fue candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires y en 2021, de cara a las PASO, se unió a la coalición de la Libertad Avanza junto a Javier Milei y a Victoria Villarruel. En ese momento encabezó la lista de candidatos a legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, donde la coalición obtuvo 17% de los votos en aquellas elecciones generales, obteniendo la banca en la legislatura, que actualmente, como decíamos, preside el bloque de la Libertad Avanza en esa Cámara. Ramiro, ¿cuál es tu evaluación del desembarco, el acercamiento del macrismo a la Libertad Avanza? Primero me cuesta ver la política en términos personales, porque me estás hablando del macrismo. Es una persona Macri. Tenemos que terminar con eso. Macrismo, kirchnerismo, menemismo. Son conceptos que tenemos que terminar en la Argentina. Yo puedo hablar de que hay cercanía de ciertas personas como Mauricio Macri, que es un expresidente. Puedo hablar de que hay acercamientos como puede ser de Patricia Bullrich o de espacios políticos. Entonces hagamos una cordatio termini. ¿Cómo denominarías a lo que vulgarmente llaman los halcones, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, personas más cercanas a la ala derecha del PRO? Gente que vio que nuestras ideas eran las correctas, que no las aplicaron en su gobierno y que vieron que con la aparición de nuestro espacio político había una alternativa para poder acompañarlas. Entonces me refiero a esa gente. Esa gente, bueno, ha tomado decisiones en términos personales, de querer acompañar, apoyarnos de diferente manera, y nosotros, como buenos liberales que somos, abrimos las puertas a todos los que quieran sumarse. ¿Es correcto decir que vos en algún momento tenías aprensión a que un contagio hiciera perder, diluir la identidad de la Libertad Avanza? La identidad de la Libertad Avanza es constituida en base a una ideología que es el liberalismo. Y el liberalismo es pragmático, el liberalismo es amplio, no es una ideología dogmática, donde yo puedo determinar cuál es la esencia. La esencia se va construyendo entre todos. No creo que haya un dueño de la esencia de la Libertad Avanza. Ni Javier, ni Victoria, ni yo. Es algo que vamos construyendo entre todos. Mencionaste a Victoria Villarruel. Todo el mundo esperaba que vos tuvieras un cargo en el gobierno, cosa que imagino que podés confirmar que no vas a tener. No voy a tener un cargo nacional. Y hay muchos analistas que interpretan que el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa no sean personas de confianza de la vicepresidenta, implica cierto alejamiento de la vicepresidenta, del presidente. ¿Sentís en algún sentido cierto paralelismo en tu caso de no estar ocupando ningún cargo y que el Ministerio de Seguridad, y completo la pregunta,
y de defensa no sean personas de confianza de Villarruel? Mira, en mi caso particular no hago política en búsqueda de cargos, no le pedí ningún cargo en particular a Javier. Creo que mi rol tiene que estar en la Ciudad de Buenos Aires, donde fui candidato a jefe de gobierno, donde tengo un bloque de 9 diputados, y ahí tengo que enfocarme en seguir defendiendo las ideas. Por supuesto que siempre voy a estar a disposición del presidente, porque es un amigo y una persona que respeto y con quien fundamos este espacio. Y me equivoco, Ramiro, se había hablado de que vos ibas a ser jefe de asesores. Estas son cuestiones que se hablan en los medios de comunicación, que también se dijo que iba a ir a la FIP, cuestiones que no son ciertas, cuestiones que se fueron construyendo en base a un relato que yo entiendo que a veces es necesario de los medios de comunicación, pero que no era información cierta. O sea, yo nunca confirmé eso, ni nadie del espacio confirmó pero eso. siempre tuviste claro de que no ibas a ocupar un puesto en el gobierno. No estuvo esa charla construida con Javier. O sea, mi proyecto es, hoy en la ciudad, mi proyecto es acompañar como el primer militante de La Libertad Avanza y de Javier Milei desde mi lugar, como fue desde el primer día, cuando fundamos el espacio. Y en el caso, por ejemplo, de Carolina Píparo, que sí se había hecho un anuncio oficial de que iba a ir al ANSES y después no fue, ¿no sentís que a lo mejor los primeros que lo acompañaron a Milei tenían que dar un paso al costado para que ingresaran, por ejemplo, personas de la coalición del PRO, personas del peronismo no kirchnerista? Mira, creo que primero Carolina Píparo, Victoria Villarroel, son personas muy preparadas, personas que respeto mucho, personas que tienen un gran mérito de todo lo que ha pasado con La Libertad Avanza. Y perdóname, y comparten con vos que fueron además candidatos junto con Milei en 2021, ¿no? Por supuesto. Después ponerle en este cambio que estamos viviendo de la Argentina, de reconstrucción de los espacios políticos, un apellido a cada miembro del gabinete o a cada incorporación, me parece que no es correcto. Yo no lo tomo de esa manera. Yo creo que la política se está transformando en construcciones ideológicas que se habían perdido. Y ahora lo que estamos haciendo es sumando dirigentes que están dispuestos a defender las ideas que nosotros propulsimos en la campaña. ¿Las mismas ideas o para incorporar esos dirigentes se diluyen parte de esas ideas? Las mismas ideas, porque ese es el compromiso con la sociedad y con el votante. No se pueden cambiar las ideas. Si alguien se suma al gobierno sin apoyar las ideas, va a estar traicionando al votante. Va a estar respetando la democracia. Estoy seguro que vos vas a disfrutar una cita de Pascal con todo tu gusto por la matemática, que es la presión es inversamente proporcional al espacio. En la medida que uno amplía, tiene que naturalmente diluir un poco. ¿Te parece que hay una necesidad de pragmatismo que es distinto a la campaña que el gobierno? Creo que el liberalismo es pragmático. La izquierda es dogmática. El liberalismo es pragmático y entiende las necesidades. Acepta la realidad. Y las incorporaciones de los nombres propios son incorporaciones de nombres propios. Lo que nosotros tenemos que esperar en las próximas semanas y próximos años es las medidas que se vayan a tomar y las decisiones que se vayan a tomar. Que ahí, como el principal militante, como me siento, como me autopercibo de La Libertad Avanza, voy a estar para defender esas ideas. Y respecto del acercamiento de personas del menemismo o del peronismo no kirchnerista, ¿crees que puede haber alguna situación en la que haya tanto para perder como para ganar? De vuelta, me cuesta ponerle apellido a las personas más allá de sus nombres propios. Bueno, ponerlo así, peronismo no kirchnerista. Está bien, pero trato de salir pensando que hay una nueva construcción política, trato de salir de los ismos. O sea, y cuando están relacionados con nombres propios más todavía. Creo que tenemos que ser amplios y entender que todos los que se están sumando entendieron lo que nosotros generamos al trabajar con La Libertad Avanza durante toda la campaña y durante este poco periodo que tenemos de existencia. Entonces, déjame ir no a los calificativos personales, sino a representación, que sean significantes de ideas. La casta era una idea, sí, que estaba relacionada con las películas, las personas que hacían política hacían mucho tiempo. ¿Temés que la incorporación de personas que puedan ser catalogados como casta de alguna manera diluyan la identidad de La Libertad Avanza? Bueno, esas son las particularidades del liberalismo. Tu definición de casta, la cual respeto, no es la misma definición de casta que utilizamos dentro del espacio. Casta es el que insiste con tomar las mismas medidas sabiendo los pésimos resultados que nos llevan. Nosotros lo que consideramos es que había que cambiar la forma de llevar un gobierno. No es un tema de antecedentes la casta.
Porque Toda persona seguramente puede dejar de ser casta. por supuesto, si defiende las ideas correctas, que son las ideas que nosotros estamos proponiendo, porque son las ideas que no se aplicaban en la Argentina. O sea que casta es aquellos que no opinan como ustedes. No, casta son aquellos que insisten con lo mismo. Que nosotros estamos opinando diferente. Capaz hay otra forma de ver la política de construir un gobierno. Por ahora yo conozco el liberalismo, que fue lo que nos aplicó. Pero si aparece otra forma, no va a ser casta. Ramiro, hay una nueva racionalidad en Milei. Cuando vos ves a los analistas hablar de cierto pragmatismo, están sobreestimando o sobrevaluando cambios. ¿Es el mismo Milei el de las elecciones que el Milei ahora listo a asumir la presidencia? No es el mismo porque es el presidente y tiene todos los honores de un presidente. En términos ideológicos, sí. En términos ideológicos, entiendo y conozco a Javier y sé que es la misma persona con los mismos valores y con la misma moral y la misma ética para defender lo que nosotros planteamos como un espacio nuevo en la Argentina. Bueno, déjame entrar entonces en la aplicación del plan político, después entramos en el tema económico. El radicalismo ya dividió su bloque. Nos encontramos con dos sectores, un sector que responde a Facundo Manes, otro sector que responde a De Loredo. Es muy probable que en el peronismo también se produzca la misma fragmentación. ¿Cómo imaginás que va a lograr el consenso de mayorías si esa fragmentación finalmente termina siendo beneficiosa para llevar adelante las leyes que necesitan los planes de La Libertad Avanza? Primero, o sea, que cuando se rompen estos bloques o cuando se constituyen nuevos bloques, no tendría que ser en base a personas, sino tienen que decir, vamos a hacer este bloque y vamos a defender estas ideas y estas propuestas. Lamentablemente, seguramente, en el Congreso, en los próximos días, se van a anunciar estos bloques y no van a llevar propuestas e ideas. Simplemente van a estar esperando. Nosotros estamos esperando que también nos ayuden a gobernar y a sacar adelante al país. La construcción se hace dentro del Poder Legislativo, para eso fue constituido. Desde ahí se hacen las diferentes charlas, las diferentes construcciones de políticas públicas de largo plazo. Muchas veces, la mayoría de las veces, impulsadas desde el Poder Ejecutivo. Pero estos bloques van a tener la posibilidad de tratar de mejorar estas leyes. Siempre entendiendo que nuestras leyes están basadas en una ideología y no en cuestiones políticas como solemos estar acostumbrados. ¿Crees que beneficia la posibilidad de construir una nueva mayoría que haya fragmentación en los bloques? Operativamente seguramente sea más difícil si hay una fragmentación, pero si vamos a estar hablando con personas racionales, con personas que entienden lo que nosotros estamos planteando, bienvenido sea. Lo más importante siempre es el individuo. Si esos individuos van a tener libertad para poder votar lo que consideran correcto, perfecto. Si los bloques van a ser utilizados como herramienta política para conseguir beneficios de la política tradicional, la verdad que va a ser muy triste para la Argentina. ¿Cómo imaginas con 7 senadores y 37 diputados conseguir la aprobación de las leyes? ¿Cómo te imaginas? Vos decís, me mencionaste recién una cantidad de diputados de la Ciudad de Buenos Aires, bien importante sobre el total, ¿no? Porque hay una sobrerepresentación, si no entiendo mal. ¿7 diputados dijiste? 7 de la ciudad. ¿De la ciudad? 9 diputados. 9 diputados. Mirá, yo creo que esos 7 senadores y esos 30 y pico de diputados nacionales tienen el trabajo difícil de convencer al resto de que nosotros estamos defendiendo las ideas correctas. Es con ideas, no es con la rosca política. No nos podemos dejar llevar por los políticos tradicionales que siempre están buscando un beneficio para ver cómo mantenerse en el poder o para ver cómo conseguir un cargo más. Si entienden que eso fue lo que decidió la gente el día de la elección, vamos a ir para adelante. Pues es que yo te escucho hablar de la libertad y me quedo reflexionando qué entendemos por la palabra libertad. Me gustaría tu propia definición de liberalismo, por ejemplo. Te lo voy a construir en este momento, no te voy a decir ninguna de manual. Dale. Yo creo que lo que más importante tenemos es la vida, y la vida la entendemos cuando tenemos la capacidad de razonar, la capacidad de pensar. Por eso lo que necesitamos ser es librepensadores. Que nadie nos diga lo que está bien y lo que está mal. Que cada uno pueda construir por sí mismo. Y a partir de ahí tenemos libertad. La libertad se constituye
a partir de que todos podamos decir lo que pensamos, a partir de la razón, a partir del análisis. Está bien, pero profundicemos un poquito porque más allá de las nomenclaturas, hay distintas acepciones del liberalismo. De hecho, por ejemplo, grandes liberales le critican a los libertarios estar preocupados solamente por las libertades negativas y no las positivas, ¿no? Tenés el famoso ensayo de Isaiah Berlin en la Universidad de Oxford sobre las libertades positivas y las negativas. ¿Cuál es tu propia valoración de las libertades positivas y las libertades negativas? Mira, la libertad sale de nuestras propias ideas, pero hay que entender que hay otros que también piensan, hay otros que también razonan, y que capaz no piensan como uno. Está el respeto. No hay libertad si no hay respeto. ¿Por qué? Porque así se constituye una sociedad. O sea, no podemos dejar de ser librepensadores sin entender que hay otros librepensadores. Por eso el respeto pasa a tener un rol fundamental. ¿Vos coincidís de que es necesario que haya libertades positivas, no solo negativas? No sé a qué te querés referir con libertades positivas y negativas. Yo creo en la libertad. Después, obviamente, podemos entrar en un debate mucho más filosófico de hasta dónde es la libertad, y por eso te traje la palabra respeto. No, está bien, veo que el tema de las libertades positivas, la misma pregunta le he hecho a Milei y él me dio una respuesta muy parecida. O sea que las discusiones más filosóficas sobre la libertad no los atraviesan, y lo entiendo perfectamente. Yo soy un liberal pragmático, o sea, obviamente soy un ser humano, puedo ir al lado filosófico, o sea, obviamente que es una charla mucho más profunda. Entonces te lo pongo así de manera simple. No solamente para Isaiah Berlin, también estaban las dos libertades de Kant, también Bobbio. Hay libertades que tienen que ver con que alguien no me prohíba, que son las negativas, sí, que no haya ninguna coerción a mi deseo de desarrollar mi propia personalidad, y libertades positivas que solamente crea el Estado y la sociedad para yo poder tener la posibilidad de ejercer esas libertades. Por ejemplo, si no tengo educación, si no tengo salud, no voy a poder ejercer mis libertades. Libertades positivas no las puede crear el individuo solo, que nace indefenso. La construye una sociedad que le da las posibilidades a quienes no tuvieron la suerte de tener, por ejemplo, padres con mucha educación o padres con muchos recursos, de poder tener igualdad de oportunidades. ¿Crees que es importante las libertades positivas para que haya liberalismo? Te lo tomo las libertades positivas, que son constituidas en base a una sociedad, pero la sociedad está constituida por individuos. Entonces, si esas libertades positivas, como las estás planteando vos, existen, es porque hay individuos que decidieron que existan. Y bienvenido sea, porque es una decisión de los individuos en su conjunto, que es así como se conforma una sociedad, como se conforma un Estado. Fue una decisión que se fue tomando a lo largo de la historia y que se fue conformando. Si es así, bienvenido sea. Vos comenzaste, por lo menos el primer cargo el que vos fuiste candidato era cuando Roberto Labaña fue candidato a presidente en el 2019. ¿Lo considerás a Roberto Labaña liberal? Lo considero a Roberto Labaña ante todo una excelente persona y un excelente profesional. Después hay que ver en tintes económicos o en tintes sociales. O sea, Roberto conmigo siempre se ha comportado como un señor y tengo todo su respeto en términos personales y profesionales. Después, no sé si me corresponde a mí tener un liberómetro de quién es liberal o no es liberal. Yo me siento liberal, yo soy liberal, y después cada uno puede tomar sus propias interpretaciones. Lo que puedo decir sobre Roberto Labaña es que es una excelente persona. Comparto plenamente. Si querés entramos en el tema económico. Vos publicaste un informe en Bull Market que conmovió a todo el mercado con una serie de pronósticos que me gustaría en el formato de un reportaje más extenso poder profundizar. Si te parece, comenzamos primero con esta idea de que Caputo conseguiría 15.000 millones de préstamos de países árabes, con la que constituiría un fondo que luego le permitiría, sumado a otros, o hacer una neoconvertibilidad o devaluar. Primero, el tema de los 15.000 millones de países árabes. Por un lado, tenemos que no lo confirman en La Libertad Avanza. Vos, avanzados los días, lo tenés confirmado,
Bueno, si nos puedes profundizar en primer lugar un poco, eso sería. hago una aclaración sobre ese informe. Yo ese informe no lo vi previamente, no tuvo mi aprobación y no tiene ningún tipo de información que yo haya brindado. Ajá. Soy meramente un lector, como te puede pasar a vos con este medio de comunicación cuando lees una nota periodística de un periodista que tanto... No lo hiciste vos. No, por supuesto que no. Y contame cuál es tu visión de cómo va a ser entonces el futuro económico, cómo sería tu propio pronóstico. Bueno, el futuro económico ya con el presente lo estamos viendo. En el corto plazo va a ser muy difícil, porque nos están entregando un país en pésimas condiciones. Y el desafío que va a tener el gobierno, con Javier Milei a la cabeza y con Toto Caputo como ministro de Economía, va a necesitar del esfuerzo de todos. Ahí es donde tenemos que estar todos los argentinos para entender esas circunstancias. Después, si se consigue o no se consigue la plata que el supuesto plan se está planteando, eso ya son cuestiones que tiene que contestar el ministro de Economía, no me corresponde a mí. ¿Pero te resulta plausible la hipótesis de que se está buscando 15.000 millones de dólares que pudieran provenir de países árabes, como dice Bullmark, independientemente de que vos no lo hayas escrito? No tengo esa información, o sea, no estoy catalogando los fondos tampoco en base a su procedencia. No sé de dónde salió esa información tampoco, porque tampoco me puse y me involucré en estos días a investigar cuáles son las fuentes de ese informe. ¿Te imaginas que la dolarización o alguna forma de convertibilidad o de bimonetarismo va a ser realizada en los próximos 4 años? Yo creo que hay un compromiso de campaña y hay una realidad económica que nos lleva a eso. Hoy el peso no cumple los requisitos de una moneda y los argentinos elegimos el dólar para hacer muchas transacciones, para ahorrar y también para hacer valuaciones. Puede ser que también terminemos en otro proceso. Sería raro, porque el dólar está muy instalado. Pero en este proceso dinámico de la economía, cada uno va a poder decidir qué moneda tener. Creo que es mucho más amplio que la dolarización. La dolarización fue el título. Pero si alguien quiere tener reales, lo va a poder tener. Si alguien quiere tener Bitcoin, lo va a poder tener. Y si alguien tiene una cuestión ideológica y quiere tener pesos cubanos, también los puede llegar a tener, porque nadie se lo va a prohibir. Lo que no podemos permitir es que siga habiendo una prohibición del acceso al sistema de cambios libre que se conoce en el mundo capitalista y desarrollado. ¿Cómo imaginás entonces que sería el plan de estabilización? El ministro de Interior recientemente habló de un dólar de 650 pesos que le parecería razonable. En ese informe que te estoy mencionando se habla de primero un dólar de 650 pesos y en una segunda etapa un dólar equivalente al valor actual de 1.000. ¿Cómo imaginás vos, cómo pronosticarías vos que evolucionaría el plan de estabilización? Bueno, primero no te voy a dar ningún tipo de número, ni aseverar, ni negar una cotización que alguien puede querer, porque creo que eso lo tiene que establecer el mercado. ¿Quién soy yo para decir, o quién tiene la potestad de decir a cuánto está el tipo de cambio? Eso por los malos hábitos que tenemos de los gobiernos anteriores. No, pero no estamos diciendo que pues, estamos diciendo, ¿cuál crees vos que va a terminar siendo el mercado? No. Bueno, o sea, en el rol que hoy tengo, que soy un referente de un espacio político, me he tomado con seriedad eso y he dejado de hacer ese tipo de pronósticos y análisis que hacía en otra vida, por decirlo de alguna manera, cuando tenía mi canal de finanzas de YouTube. Fue una cuestión de respeto a los que van a llevar adelante la política económica y financiera y monetaria de la Argentina. Entonces, el informe no cuenta ni con tu aprobación, ni con tu supervisión, ni vos lo viste siquiera. No, para nada. No es un informe que haya desarrollado yo. Me lo enteré, o sea, por lo que pregunté, era un informe privado para ciertos clientes que se ha viralizado en este mundo actual que tenemos, que las cosas ya parece que perdieron la privacidad, pero tampoco tiene información. ¿Pero lo realiza gente de tu confianza? Lo realiza gente que trabaja en mi empresa, es un broker de bolsa, uno de los más importantes de Argentina, donde trabajan muchos analistas que les llevan información y lo quieren compartir con los clientes que van llevando a cabo. Bueno, ¿te resulta verosímil? Usé la palabra plausible. ¿Te lo imaginas como un escenario de los más probables? En Argentina todos los escenarios son posibles, lamentablemente. Probables, dije. Y probables. No, probables todos no son. Bueno. Hay una diferencia entre posible y probable. Bueno, o sea, lo que quiero decir es que
dar determinaciones en un contexto como el que estamos viviendo en Argentina es muy sensible. Y más en el rol que estoy ocupando hoy como un dirigente político. Entiendo que haga ruido que una empresa que es de mi familia se haga hablar del tema, pero también es nuestro trabajo. Porque no hay ninguna censura de eso. No, para nada, pero o sea, entiendo que me hagan preguntas sobre el informe porque no es la primera entrevista que hablo sobre el tema, pero la realidad es que va mucho más allá de mis análisis y de mis opiniones. Es simplemente un informe de research, como hacemos continuamente, mejor dicho, diariamente, de todas las circunstancias económicas de la Argentina y del mundo. Vos tomás conciencia de que obviamente el hecho de que vos hoy seas un significante a la Libertad Avanza le da a ese informe un carácter distinto del que podía tener hace un año, ¿no? Por supuesto, y por eso estoy acá respondiendo y haciendo todas las aclaraciones pertinentes. Bueno, ¿qué pensás de la posibilidad de que haya un dólar desdoblado en un periodo de tiempo hasta que se lleve a una unificación? Hoy tenemos un sistema de cambio desdoblado y eso hay que corregirlo. Los tiempos y los procesos, hay un equipo económico que fue designado, que tiene que trabajar para terminar con eso. Creo que nadie quiere tener un sistema de cambio desdoblado. El desafío que tiene Toto Caputo y su equipo es terminar con eso. Los tiempos calculo que lo van a ir llevando como ellos lo consideren pertinente. O sea, no quiero hacer ningún tipo de declaración que pueda hacer que ellos sientan que mi opinión tenga algún tipo de relevancia. Qué difícil hacer un reportaje así, porque no hay ninguna opinión que vos puedas tener sobre la economía. No sé, valor del dólar no, si va a haber en algún momento unificación del mercado cambiario. Te lo respondo, pero sí. ¿Sabes por qué es difícil? Porque estás acostumbrado a hacer entrevistas con políticos que son sabelotodos, con dirigentes políticos que creen que tienen que responder todo, con dirigentes políticos que no respetan a la gente de sus propios gobiernos y que están más preocupados por sacar un titular. Nosotros hacemos política de una manera diferente. Y como te hablaba del concepto de liberalismo y de respeto, yo respeto a los funcionarios que fueron designados y si tengo que darles una opinión, lo haré en privado y no a través de una entrevista. ¿Se entiende? ¿Vos crees que eso es el único caso diferente de todos los que yo entrevisté? Calculo que todos tienen sus distinciones, yo tendré las mías. Calculo que el resto también son distintos. Yo trato de ser respetuoso lo más posible. Sí. Y me interesaría que el reportaje tuviera alguna sustancia. Perfecto. Entonces, te tengo que preguntar sobre economía y me interesa que vos me des tu opinión de cómo crees que va a evolucionar el plan de estabilización. ¿Qué va a pasar con la LELIQs? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Qué va a pasar con los salarios? Entiendo y las respuestas son con todo el respeto que ya te dije que te tengo, Jorge, pero también tengo que respetar al equipo económico. O sea, no puedo estar dando definiciones fuertes. Obviamente que el plan de estabilización de la LELIQs es lo fundamental y lo más importante y lo que seguramente el equipo económico le va a poner más energía en esta primera etapa. O sea, vos considerás que lo principal para solucionar el primer problema son las LELIQs. Sí, y lo más importante, el tema fiscal. Una cuestión es lo urgente y otra cosa es lo inmediato. ¿A qué atribuís que economistas como Melconian, como Artana, otros economistas con bastante reputación, consideren que no es lo más importante solucionar el problema de las LELIQs? Opiniones que están en todo su derecho. O sea, desde cómo se está planteando el plan económico que seguramente veamos en las próximas semanas, se consideró de otra manera. Obviamente que no todos tenemos que opinar igual. Desde nuestro punto de vista del gobierno y por lo que se está trascendiendo, es lo más importante. Obviamente, lo más inmediato, mejor dicho, lo más importante siempre es el gasto. Pero hoy tenemos una bomba, que son las LELIQs, que hay que solucionarla. ¿Qué recomendarías vos? ¿Qué harías vos si te tocara solucionar ese problema? ¿Harías un trueque de eso por otros tipos de deuda, por otra forma de deuda? Bueno, lo mismo que dije anteriormente, o sea, mis recomendaciones, o sea, como no lo hablé con Toto, prefiero hablarlo en privado y no estar haciendo acá una entrevista por una cuestión de respeto. No te quiero faltar el respeto a vos, pero en las circunstancias particulares que estamos en la Argentina ante un cambio de gobierno, la asunción de un ministro de Economía, a veces las declaraciones de un dirigente político del espacio pueden generar un ruido que es innecesario. Ok.
A ver, La Baña, por ejemplo, piensa que el problema de las LELIQs se podría solucionar modificando los encajes y pasando pasivos remunerados a pasivos no remunerados. Obviamente esto tendría un costo para los bancos y un costo para los ahorristas. ¿Te parece una mala o una buena idea? Es una de las alternativas. Habría que ver de qué manera lo haces, porque hay que pasar de 100 a 0 es mucho. Habrá que ver en qué forma de etapas. Es una de las alternativas, que puede ser parte del plan que está plantando Toto Caputo para las próximas semanas. ¿Cómo imaginas esta inflación que plantea Javier Milei? ¿Coyuntural, un semestre, un año? Puede durar un tiempo considerado, en el cual lo más importante es cómo sobrellevarlo como sociedad, fuera de la macro, que es donde se construye esta inflación. Hay que ver la micro de cada familia, porque hay muchos precios relativos que están totalmente distorsionados y hay que reacomodarlos. Y cuando hablamos de precios, estamos hablando de decisiones que tenemos que tomar cada uno de nosotros en nuestras vidas. Dejar de consumir algo para consumir otra cosa, porque tenemos malos hábitos por estos precios relativos destruidos. O sea, que habrá un proceso de reacomodación que llevará un tiempo, porque las personas tendrán que reacomodarse varias veces en función del cambio de precios relativos. Los precios relativos se van a reacomodar y las personas en base a eso tienen que reacomodar su estilo de vida. Que lo que nosotros entendemos, como siempre lo planteamos en la campaña, es que en el mediano plazo todos vamos a estar mejor, o la gran mayoría va a estar mejor, sacando los casos particulares, que ese es el gran objetivo. ¿Cómo se determina eso? ¿Cuánto podés comprar con tus ingresos? Si acá un tipo prudencial vos podés comprar más cosas que lo que hacías que lo que podías comprar en el 2019, habremos tenido un éxito. ¿Te imaginas mediano plazo que 2 años, 1 año, no sé? Yo creo que las mejoras se tienen que empezar a ver por lo menos a los 6 meses, 1 año, y que a los 2 años tenemos que ya estar hablando de un proceso de crecimiento y de desarrollo. ¿Eso implica aumento del salario real? Por supuesto. Contame cómo imaginas entonces, porque si hay esta inflación, hay un aumento de la inflación inicial, ¿cómo imaginas ese proceso de recuperación de los salarios reales? ¿Paritarias, más paritarias, intervención del Estado, ninguna intervención del Estado? No tendría que haber intervención del Estado en el mediano plazo. En el corto plazo, como va a haber reacomodamiento de precios relativos, seguramente en algunas circunstancias habrá que ayudar a que el proceso sea lo más transparente y limpio y dinámico posible. Después, en el mediano y largo plazo, ya el Estado no tiene que tener ningún tipo de intervención, porque los salarios lo va a establecer el mercado. Yo creo que podemos teorizar y hacer hipótesis sin ofender ni al ministro de Economía ni al presidente del Banco Central. Si va a haber esta inflación, eso supone que el empleo tendería no a crecer, sino a decrecer, que habría cierta recesión, que se consumiría menos inicialmente, que las empresas despedirían gente, y normalmente cuando sucede eso el salario baja, no sube. No lo asociaría a un tema de empleo, sino de salario real. Nosotros lo que tenemos que recomponer es el salario real, automáticamente con el salario real y con las inversiones, que por supuesto tienen que ir llegando en su debido momento, es donde empezás a seguir el crecimiento y el desarrollo. O sea, hoy en la Argentina no tenemos un problema de empleo, sino tenemos un problema de empleos que tienen un salario real muy bajo. Inicialmente imaginas que aumentaría el desempleo, pero los salarios crecerían. Más o menos como la convertibilidad, de que había mayor desempleo, pero mejores salarios. No, lo que creo yo es que lo primero que tenemos que hacer es conseguir empleos de mejor calidad, aparte del salario real, donde tenemos que tener empleos mucho más, mejor dicho, empleos formales, y no esta situación de empleos informales que vivimos hace mucho tiempo, donde no crece el empleo, principalmente en el sector privado. Tenemos que trabajar en eso, y para eso se va a presentar una reforma laboral, como lo presentamos en la campaña, para que mucha gente pueda pasar del sector informal al formal, que también es un pilar fundamental de los cambios que necesitamos hacer en la Argentina. ¿Cómo imaginas la inflación del primer año? ¿Cómo imaginas el crecimiento del Producto Bruto del primer año? Con todo margen de error, y con el futuro siempre es impredecible, pero ¿en qué rango imaginas una inflación que va a cerrar este año cerca del 150%?
¿La imaginas aumentando porque la tendencia última es de crecimiento? Creo que va a haber un reacomodamiento de precios. Creo que nosotros nunca planteamos que la inflación se iba a terminar de la noche a la mañana, sino que iba a ser parte de un proceso y que después el Producto Bruto también va a tener que trabajar en base a cómo se vaya comportando la situación de los precios relativos, la llegada de inversiones y la llegada, por supuesto, lo más importante de todo, que es la confianza de todos nosotros para poder sacar a la Argentina adelante. O sea, imaginas que cuando dice esta inflación, de lo que estamos hablando es que inicialmente el Producto Bruto va a bajar, o sea, va a haber recesión. Puede bajar el Producto Bruto, sí, por supuesto. O sea, en estas etapas de volatilidad que va a tener la economía puede bajar como también puede subir. No te quiero dar una definición dura porque todavía tenemos que ver cómo es que se termina de aplicar en detalle el plan económico. ¿Cómo imaginas la reacción de aquellas personas que se vean perjudicadas inicialmente y aquellas que se vean perjudicadas permanentemente? Vos bien decías que para la mayoría de la gente va a haber mejora, para una parte de la gente no. Incluso dentro de esa mayoría que va a tener una mejora, inicialmente puede tener un proceso de empeoramiento para luego mejorar. ¿Cómo imaginas que va a ser la reacción social, la CGT, los sindicatos, las organizaciones sociales? Yo creo que ya estamos en una situación trágica de nuestra calidad de vida, que todos entendemos que necesitamos hacer un cambio fuerte, un cambio brusco, políticas de shock que ayuden a cambiar el rumbo y que eso es lo que se votó y que eso es lo que hay que acompañar. Desde ese punto de vista entiendo que siempre va a haber algún grupo minúsculo que quiera llamar la atención, que quiera hacer algún tipo de reclamo, que van a tener todo su derecho mientras no toquen la libertad de otros, pero que la gran mayoría de los argentinos entienden que es un proceso muy difícil que vamos a tener que vivir, como el que venimos viviendo hace varios años en Argentina. ¿Imaginas que va a haber, que parte del plan es la venta de algunas empresas públicas y en ese caso cuáles te parece que tendrían que venderse y cierre de empresas, organismos públicos y cuáles tendrían que cerrar? Lo planteamos durante la campaña. Hay que primero readecuar a estas empresas públicas que perdieron en muchos casos la esencia de que tienen que ganar dinero y que fueron simplemente utilizadas para hacer política partidaria. Y a partir de que se reacomoden los números de esas empresas, tenemos que entrar en un proceso de privatizaciones que haga que en el futuro tampoco vuelva a pasar de que se utilicen de manera maliciosa la utilización de estas empresas grandes argentinas por parte de los políticos de turno. Déjame entonces salir de economía, dado que no pudimos avanzar mucho en eso, ir a cuestiones más del orden de lo humano. 3 veces 3, saliste tercero en el 2019 como senador, en 2021 como legislador, en 2023 como jefe de gobierno. ¿Cómo te imaginas en 2025 y en 2027? Primero, sí, es verdad, 3 veces 3. Primero, entender que los resultados electorales no están basados en puestos. Pero me puede ser muy meritorio salir tercero, no lo estaba diciendo en sentido peyorativo. No es que es meritorio. O sea, no sé si salir tercero es una forma de sintetizarlo. Creo que lo que haces es representar una porción de la sociedad. Lo que estas 3 veces lo que hice fue claramente estar representando a un porcentaje de gente en la ciudad de Buenos Aires que no se había representado por 2 espacios políticos preponderantes como es el peronismo y Juntos por el Cambio. A partir de ahí creo que... ¿Pero tu objetivo sería ser jefe de gobierno del 2027, por ejemplo? ¿Tu deseo, lo que vos te ves? No lo tengo planteado recién terminada la elección, pensar en un cargo electivo para el 2025. Me parece que hay que esperar para tomar ese tipo de decisiones. ¿Cómo conociste a Javier Milei? ¿Cuándo fue? Contanos un poco cómo se inició esa relación. Lo conocí siendo profesor de la Universidad de El Salvador, yo siendo alumno de la universidad, un profesor que por supuesto llamaba la atención, con grandes capacidades, y a partir de ahí fui siguiendo a lo largo después su carrera en los medios de comunicación, donde en algún momento nos cruzamos y decidimos fundar la Libertad Avanza como un espacio político nuevo. ¿Qué año? ¿Podría ser uno de 2005. 2005.
Vos primero comenzaste, como decíamos, cuando le tocó ser a Labaña candidato, creo que se llamaba Consenso Federal. Consenso Federal. Consenso Federal. En ese momento, vos seguías teniendo contacto con Milei. ¿Cómo llegaste a tener contacto político, por decirlo En de ese alguna momento manera? no tuve contacto con Javier, pero Lo sí. volviste a ver, perdóname, lo voy a precisar la pregunta. Después de ser profesor, ¿lo volviste a encontrar? Sí, no, me volví a encontrar en medios de comunicación, en ciertas reuniones que se podían dar en términos de profesionales. En esa campaña de Roberto Labaña aprendí mucho de qué es lo que estaba pasando en términos políticos en la Argentina, en términos sociales. También era la tercera vía, ¿no? O sea, en Una aquel tercera momento, vía, o sea, una tercera vía. Capaz no enfocada en las ideas, sino enfocada en una construcción política que no se dio. Y ahí me di cuenta que lo que estaba buscando la gente era algo distinto. No que los políticos se pongan de acuerdo, sino que los políticos cambien. Y a partir de ahí también me surgió la iniciativa de armar un espacio político liberal, que por supuesto la primera persona que pensé para eso era Javier Milei, por todo lo que se estaba generando en las redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales con su figura. ¿Lo encontrás superado emocionalmente por lo que significa encontrarse con la responsabilidad de ser presidente, que el sueño, una cosa es tener el sueño, otra cosa es verlo consumado? Lo encuentro como un argentino de pie que llegó al rol más importante que se puede tener dentro de una sociedad, con las ideas claras, con la convicción y con la fortaleza suficiente para poder hacer todos los cambios que se necesitan en la Argentina. Tu propia opinión respecto del equipo económico. No sé si tenés si lo conocías a Bausili, si lo conocías al designado ministro de Economía. ¿Cuál es tu relación con ellos en el pasado? Tuve un contacto con ellos el año pasado, a mitad del 2022, una reunión donde... Con el equipo de Caputo. Con el equipo de Caputo, sí, y con Toto, en la cual, o sea, compartimos ideas y experiencias que ellos brindaron en esa reunión en base a lo que había sido su gestión. Y yo les conté un poco de lo que era el proyecto político de La Libertad Avanza. O sea, ¿lo conociste antes que Milei? No sé la fecha exacta, sí, lo conocí que Javier, sí. ¿Y tu opinión respecto de cómo fue la gestión de ellos en el 2018? Una gestión difícil porque estuvo cruzada por intereses políticos que se llevaron por delante muchas decisiones técnicas e ideológicas que había que tomar. Se le dio preponderancia a la política. En el caso del gabinete que se ha conformado en La Libertad Avanza, estamos viendo gente que tiene un perfil técnico y no un perfil político. Y eso habla muy bien de esta nueva gestión y de Javier Milei con sus designaciones. Ramiro, y tu propia opinión de Sturzenegger, viste que hay una polémica Sturzenegger-Caputo, que de hecho Caputo sucedió a Sturzenegger, y hay quienes suponen que Sturzenegger se daría vuelta a la historia en el 2024 de 2018, Sturzenegger terminaría sucediendo a Caputo. Tu propia evaluación de Sturzenegger. Parecida a la de Toto, no tuve relación con Sturzenegger, no quiero hacer futurología espero que Toto termine el mandato como ministro de Economía y que sea con muchos éxitos, y que si Sturzenegger tiene propuestas e ideas, como se comenta, para incorporar a nuestro gobierno, que sean bienvenidas, que obviamente son nombres propios que hacen recordar cierta parte de la historia de lo que se vivió en la Argentina recientemente. Pero creo que la responsabilidad muchas veces no pasa por los técnicos, sino pasa por los políticos. Los técnicos tienen buenas intenciones y buenas ideas. Y los políticos a veces se distorsionan con sus ambiciones personales. Bueno, te voy a proponer hacer un corte comercial y entrar después en otra etapa con preguntas más del orden humanística, calentamiento global, las cuestiones de género, pero volvemos de aquí a 2 minutos. Bueno, volvemos en el reportaje con Ramiro Manea y estamos entrando en una etapa más personal y conceptual sobre calentamiento global, cuestiones de género. Primero, Milei niega la existencia del calentamiento global. ¿Cuál es tu propia visión sobre eso?
Bueno, creo que hoy no está dentro de las prioridades de la agenda de la Argentina. No tengo una opinión formada en términos técnicos porque no soy un especialista en el tema. Entonces no te puedo dar una determinación como me la estás pidiendo. Entiendo que hay gente que le preocupa el tema y que hay gente que lo está analizando y teniendo el debate correspondiente. Hoy en la Argentina nuestra discusión pasa por otro lado. Entiendo que en el mundo puede haber otro tipo de discusiones porque las necesidades son otras y principalmente en los países desarrollados. Ramiro, ¿vos te oponés a Lesi? ¿Es correcto eso? No me opongo a la educación sexual porque creo que a la educación sexual en los colegios. Me opongo a que se utilice la educación sexual en términos ideológicos, en términos de eslogan, que le digan ESI en vez de educación sexual de manera simbólica. Bienvenido sea todo tipo de educación. Lo que sí no hay que poner es una cuestión ideológica sobre esa educación, que sabemos que ha pasado en varios casos que se han hecho públicos, que se han llevado para otro lado la discusión y no sobre el tema. Déjamelo entender un poquito mejor. ¿Qué sería poner ideológicamente la cuestión de bueno, género? lo que vemos es que no se habla muchas veces en términos biológicos sobre la parte sexual, sino en términos de apreciaciones propias de cada uno sobre lo que tiene que ver con la cuestión sexual. Pongo lo biológico por arriba del resto y a veces se olvidan eso. ¿Es correcto? Vos dijiste que los padres tenían que mantener a los hijos hasta grandes y que estaba muy bien, o recomendación a los hijos para que se mantuviesen dependiendo de los padres más tiempo, que no estaba mal. Eso fue un recorte que hicieron de más de uno de mis más, tengo aproximadamente 1000 videos hablando de finanzas y entendiendo las circunstancias particulares que vivimos en la Argentina y que hay muchos jóvenes que lamentablemente tienen que depender de sus padres para poder sobrevivir, era un mensaje de apoyo para que no sientan culpa. Porque hay muchos jóvenes que no tienen otra alternativa que ir con los padres o que los padres, a pesar de ser grandes, no tienen la capacidad de poder tener sus propios ingresos para tener una mejor calidad de vida. Estaba basado en eso. Como hago muchos videos recomendando inversiones, también hago videos entendiendo la cuestión sociológica que estamos viviendo en la Argentina por una cuestión de respeto. Como también se ha filtrado y se ha hablado mucho de mi ahorro simbólico en latas de atún, que es también para representar eso, que es una circunstancia de la Argentina. Si tendría un canal de YouTube de finanzas en otro país, sería mío ridículo decir todo eso, pero lo tengo en Argentina y son circunstancias que pasan. Déjame, estamos llegando al final del reportaje, ir a una cuestión que tiene más que ver con la otredad y la relación con los otros. Yo percibo la utilización, vos usaste incluso la palabra muletilla, de ciertas muletillas en la Libertad Avanza, así como fue Casta en su momento, hoy es Argentinos de Bien. Había una repetición de la palabra delincuentes, creo que de hecho vos usaste la palabra delincuentes en algún debate. ¿Qué te genera las controversias alrededor de muletillas que pueden resultarle hirientes a algunos? O polisémicas, ¿no? Y que no se sepa qué quiere decir. Antes de que comience la entrevista, sí, te dije que era un gran lector, sí, y que respetaba mucho lo que hacías, porque tuve el tiempo de poder profundizar en mis respuestas. Los tiempos de los medios de comunicación tradicionales y de las redes sociales como las conocemos hoy son muy cortos y muchas veces quedan en muletillas. Detrás de cada muletilla hay un concepto, como fue la motosierra. ¿Tuvimos la capacidad de, en una palabra, poder llevar adelante una idea? Capaz la tuvimos, pero es simplemente porque nos tenemos que adaptar a la realidad de lo que nos lleva el propio mercado. Muy interesante, o sea que lo que resulta una ventaja competitiva era la capacidad de síntesis, casualmente en la construcción de estos significantes. Exactamente, se da por sí solo porque el mercado lo establece así. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo de profundizar en la mayoría de las entrevistas que damos y a veces queda sintetizado en eso. Vos como un especialista del tema lo entenderás y lo comprenderás también a tu manera. Y Argentinos de Bien, ¿sentís que entra en un terreno metafísico que puede interpretarse
que los otros son malos, para decirlo de alguna manera, y que algunas personas interpreten esa muletilla, esa síntesis, en un sentido literal y no metafórico, y que el otro es malo. Bueno, el malo es el que comete delitos, el malo es el que quiere que sigamos igual de mal, el malo es el que tiene malas intenciones, el que tiene una ambición desmedida. Los argentinos de bien creo que somos la gran mayoría, somos los que queremos cambiar la Argentina, que queremos que va a ir hacia otro lado. Los que trabajamos, los que nos esforzamos, los que buscan un trabajo y no lo consiguen por las circunstancias que se están dando. O sea, argentino de bien sería el 99% de la población, porque en líneas generales en las cárceles hay el 1% de la población. O sea, argentino de bien es todos. No considero que sea un tema de que los malos son solamente los que están en las cárceles, sino las intenciones que tienen. O sea, entiendo hacia dónde vas, de quiénes son. ¿Qué porcentaje crees vos que la Argentina, muy someramente, que son gente de bien? Me parece que tengo la potestad de estar dando ese tipo de porcentajes, porque no conozco a los 45 millones de argentinos. Pero viste la discusión de Rousseau y Montesquieu, si el hombre es bueno o es malo, la de Marx y la de Adam Smith sobre respecto si el egoísmo, si el hombre es bueno, si el hombre es malo. ¿Vos te inclinás a pensar que la mayoría de las personas son buenas? Yo me inclino a pensar que la mayoría de las personas son buenas, y más en la Argentina. Por eso es que vamos a sacar adelante este país entre todos, apoyando a un gobierno, pero entre todos. O sea, entonces gente de bien es la enorme mayoría de la Argentina, incluso la gente que no los votó. Por supuesto que hay gente que no los votó, que son argentinos de bien, que son gente que está sufriendo todas las circunstancias. Ramiro Mara, y hay argentinos de bien que tienen diferencias ideológicas con mi persona y los respeto. Me alegro. Muchísimas gracias, Ramiro, por esta hora de conversación.